En el año 2006, algamó el titulado superior en Inxeniería Industrial pola Universidade de Oviedo. A través del seu proxecto de fin de carrera, agarra contacto pola caracterización experimental de materiales e la súa aplicación a temas de acústica e vibraciones dentro da estalla de medios continuos e teoría de estructuras de la mesma. Caracterización experimental de materiales e la súa aplicación a temas de acústica e vibraciones dentro da estalla de medios continuos e teoría de estructuras de la misma universidad, que aplicó al estudio de la vibración de la payuela. Ese mismo año, algama una beca de formación de personal de investigación con el enfoque de estudiar y analizar las vibraciones en estructuras a través de técnicas de análisis modal. A lo largo de este tiempo, acaba el doctorado y agarra experiencia en la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Anguaño é profesor titular na Universidade de Oviedo, onde sigue la investigación, las vibraciones y acústica en estructuras, así como la caracterización de materiales viscoelásticos e hiperelásticos, sin esquecer el estudio acústico de instrumentos musicales. En el seu camino musical entama con la gaita asturiana con José Ángel Evia, pasando también por la William Pipe, el whistle, la acordeón diatónica de la mano de Joanel Espósito y el clarinete. Fue miembro y director de 2 años de la banda de gaitas de Mieres, con la que graba el disco El Trébolo de San Xoán en 1996 y viaja por España, Bretaña y Irlanda. Fue subdirector de La Bandona, formada por el gaitero José Ángel Evia, y también colabora en los discos de la banda Gaitas Villaviciosa El Gaitero, Gaiteros de Maquilán y Va a dar que hablar, en el disco de Xoco Amieva, Al Son del Fuego, y en el de Mariluz Cristóbal, donde la ñublina posa, entre otros. Representa Asturias 10 veces en el Trofeo Macallan, para gaitero solista en el Festival Intercéltico de Lorient, y fue miembro del grupo folk Trebello. Anguaño está centrado en payueles y payones de la gaita que él mismo diseña y construye. Y así fai milenta cursos al rodio de la mecánica y mantenimiento de la gaita en las escuelas de música tradicional de Asturias, como las de Llangreu, Oviedo y Villaviciosa. Participa también en xornais de estudio del Museo del Pueblo de Asturias en Xixón y escribe el manual de mantenimiento y cuidado de la gaita. En los últimos años entama un trabajo que sigue en la actualidad alrededor de la gaita, su diseño y fabricación por métodos artesanales e impresión 3D con Alfonso Fernández, conocido por Alfonso de Regueres, con quien tiene varios trabajos, así como una patente para el diseño de escariadores. Bueno, pues va a hablarnos de todo ello Eladio Fernández. Bueno, pues nada, gracias por la presentación. Y bueno, pues voy a contaros un poco aquí lo que serían las características un poco generales del material, con las que luego pues mis colegas van a ir mostrándoos bien la parte más acústica o bien pues la construcción de cañas en sí. Entonces, bueno, la idea es un poco los instrumentos, como comentaba Luis al principio, de lengüeta simple, doble, de viento, madera, pues utilizan la cañavera, Arundo Donax, que se llama científicamente como material para construir las palas, y pues voy a mostraros un poco lo que es la planta, dónde se produce, algunas propiedades del material, así pues un poco en general para hacernos una pequeña idea. Estas serían un poco las ideas de los contenidos. Entraremos así un poco en la botánica, luego el procesado de la caña para que conozcáis un poco pues, bueno, cómo es el proceso de cortado, secado, así a nivel general. Un poco la anatomía de la planta, cómo está compuesta como material, como la entenderíamos desde un punto de vista más de ingeniería. Y luego pues algunas propiedades básicas y unas conclusiones también así un poco generales de la presentación. Bueno, el nombre científico de la cañavera, como lo conocemos, es Arundo Donax, es una de las 6 especies del género Arundo y pertenece a la familia de las gramíneas. Es el Arundo Donax, la que utilizamos, vamos a decir, para la fabricación de cañas, es la especie más extendida dentro de su género. Y generalmente y en muchas regiones, incluso en parte de los cañaverales que tenemos en España, se considera una planta invasora, porque viene principalmente del oriente, de la zona de Asia, y además de ser invasora porque es exterior, suele ser una planta que rápidamente se convierte en una plaga. En cuanto tenga un poco de terreno favorable y agua, se montan unos cañaverales bastante grandes, con lo cual hay numerosos estudios alrededor de cómo conseguir eliminar la planta de muchas regiones, porque acaba pues comiéndose lo que serían pues otras plantas
autóctonas, sobre todo pues, en sitios con acuíferos o zonas de tipo humedales. En Asturias tenemos cañaverales, no es muy habitual verlos, pero hay algunos. Lo que pasa es que, bueno, la climatología que tenemos aquí, como comentábamos al principio, pues una planta que necesita sobre todo más bien climas templados y cierto calor, pues digamos que está un poco controlado. No se generan grandes cañaverales y a veces pues son pues, 1 metro cuadrado donde hay 8 o 9 plantas, aunque hay algunos, os mostraré luego alguna foto, donde, bueno, cogen cierta extensión. Dentro de lo que es la botánica, la planta pues, suele tener entre 3 y 8 metros de altura. Y bueno, tenemos aquí arriba, en la zona superior, una imagen donde esta sería un poco la estructura de la planta. Son como secciones anulares que están divididas como por una membrana, es la parte que llamamos ahí el nodo, y luego pues tiene otro tubo y otro tubo y otro tubo. Para aquellos que hayáis visto la planta del maíz es exactamente igual. Lo que son las hojas salen precisamente de esos tubos y la planta, pues como la mayoría de ellas, pues en invierno está en reposo, que el crecimiento pues, es bastante reducido, y luego pues es en primavera y verano pues cuando presentan su mayor crecimiento, incluso pues en aquellas zonas favorables hasta crecer pues a lo mejor 30, 40 o 50 centímetros por semana. Lo que son las secciones, no se llegan a grandes secciones. Hay mucha gente que cuando las ve por ahí las confunde, a veces es una planta perenne, las confunde con el bambú, pero los bambús, aquí en Asturias que también los hay, sobre todo en sierras de fincas, suelen ser pequeñitos, pero en zonas tropicales y subtropicales los bambús sí que consiguen coger diámetros muy grandes. La cañavera más de 30 y pico o así es complicado, y en altura también pues más de 7-8 metros es bastante difícil. Esta foto que os pongo aquí abajo, a la derecha, es de un cañaveral, que es el más grande que vi aquí, que seguramente que hay alguno más, pero que está yendo en la Y hacia Gijón Avilés, antes justo de la división, a la izquierda yendo desde Oviedo, que está en Remoria. Hay Remoria de arriba y Remoria de abajo. Lo sé porque fui buscando el cañaveral una vez por las carreteras, por curiosidad. Y si alguien quiere organizar alguna cañavera o lo que sea, lo que es la valla de protección de la autopista la tienen rota, la tienen reventada para entrar, porque es un material que se utiliza mucho para mangos y cosas así, porque resiste mucho y es muy ligero. Pero bueno, es un cañaveral que igual tiene pues 20 metros o 20 y pico de extensión, es uno de los más grandes que hay. El clima pues, más favorable, como comenté, pues es el templado y subtropical, y España pues, es un gran productor, exportador mundial en todo lo que es su zona mediterránea. Ahí podéis ver un pequeño mapa de España donde vemos sobre todo pues, en esa zona mediterránea, Cataluña, Valencia, Alicante, pues es donde más cañaverales tenemos y donde la mayor parte de las empresas que existen y que se dedican a vender y sobre todo a exportar a otros países, pues están localizadas en esa región. Y como os comento, en algunas de esas regiones hay estudios precisamente para erradicar la planta, porque en las plantaciones sí que interesa tenerlas, pero hay otras zonas donde pues es una planta tipo plaga invasora. Aquí tendríamos un poco respecto a lo que es la planta, pues es una planta que va creciendo horizontalmente, las raíces no están a mucha profundidad, pueden tener hasta 8 o 10 centímetros y están como a lo mejor a 15, 20 centímetros o menos de la superficie, y se van moviendo alrededor de donde plantas lo que sería el retoño original o el cañaveral original, se va moviendo, ramificando horizontalmente, y de esa raíz van saliendo lo que llamamos los retoños, que serían también llamados como chupones, ¿vale? Que son, bueno, aquí que hay algunos, si los veis ahí plantados, pues esos son los retoños que salen de la raíz, y de cada uno de esos pues acaba saliendo lo que sería la planta. Tiene otra manera también peculiar de ir creciendo, que es que si una rama se cae y toca suelo, acaba también saliendo nuevas cañas de ahí, con lo cual por eso tiene gran facilidad para lo que sería expandirse. Aquí os puse pues algunas imágenes ya de cañaverales comerciales donde todo esto pues está controlado, y bueno, pues ya hay calles, vamos a decir, por decirlo así, o veredas para ir pasando y entresacando las cañas cuando las cultivan. Normalmente cuando plantas de una nueva pues puedes sacar una primera cosecha en unos 4 o 5 años, y luego pues ya puedes ir entresacando cañas anualmente o cada 2 o 3 años, pues que vayan cogiendo el grosor que necesites. Hay distintos grosores, y luego vamos a ver en lo que es la estructura, que la planta siempre mantiene la misma estructura.
y entonces, dependiendo del instrumento, pues puedes coger tubos más pequeños, como pueden ser los del oboe, o tubos más grandes, como pueden ser los del fagot o de la gaita, o clarinetes o saxofones, que te vas a diámetros un poco mayores, pues vas entresacando lo que necesites. El material, pues como otras maderas, se corta en invierno, normalmente pues enero o febrero, en los menguantes principalmente, y bueno, pues la corta. Hay un proceso, vamos a decir, un poco delicado de secado, como otra madera, donde tiene que ir perdiendo el agua pues progresivamente para que no quede estriado el material y quede con toda su estructura lo más intacta posible. Y luego pues pasaríamos a una parte de secado, llegado el verano, donde, bueno, si el tiempo lo permite, pues se puede dejar secar al aire. Normalmente pues ya veis ahí esas configuraciones como haciendo una especie de tiendas de campaña. También se montan tipis, vemos otras en vertical. Y luego ya pues pasaríamos a ir almacenándolo hasta que ya se vaya a distribuir, o dependiendo del procedimiento, pues podría estar a lo mejor 2 o 3 años ahí almacenado, hasta que luego pues ya suficientemente seco salga a lo que sería el mercado. Como anatomía, el material pues es un material que lo entenderíamos desde el punto de vista de materiales como un material compuesto. Hay una parte que son las fibras, que es por donde se alimenta la planta, que lleva pues el xilema y el floema, por donde sube lo que sería la savia, y luego tenemos esas fibras están separadas por lo que sería la matriz, que son unidades tipo celdas, como si fuesen tubos pequeños que separan las fibras, que es lo que sería el parénquima. Y os tengo algunas micrografías de lo que es la estructura, donde podemos ver en esta, por ejemplo, pues esto que vemos un poco más grande, con dos, vamos a decir, cilindros, porque son continuos, sería esta que vemos aquí en la imagen, que son continuas, que son las fibras, van a lo largo de todo el tubo. Y luego podemos ver por aquí pues los distintos cachitos de lo que sería el parénquima, las distintas celdas que van bordeando lo que sería la cañavera. Lo que son las dos partes principales, matriz y celdas, están repartidas de una manera específica. Hay mayores tamaños en fibras y matriz en la parte interior del tubo, que suele ser lo que normalmente se desecha al hacer las cañas, porque es lo más blando y donde tenemos menos fibras, y luego se van concentrando las fibras haciendo más pequeña hasta el exterior. Después de que se va concentrando hacia el exterior, hay una concentración tal de fibras que se vuelven tan pequeñas, por decirlo así, que se hace una anilla entera alrededor de lo que sería todo el interior de fibra, luego uno de parénquima, y luego la parte característica dorada que vemos de la cañavera seca, que es de tipo sílice. Vale, aquí tenemos algunas fotos. Esto sería cañavera húmedo, donde pues veis ahí un poco la parte sacada del exterior. Aquí arriba tendríamos la corteza, fibras más pequeñitas, y luego pues se van dispersando hacia el interior, y bueno, en la zona media pues más o menos regularmente repartido. Esto luego ya, dependiendo del instrumento, pues se tira más hacia afuera, más hacia el medio, dependiendo un poco de lo que se vaya buscando. Podemos jugar un poco con de qué parte del material pues extraemos la caña. Aquí también, pues bueno, algunas micrografías para que veáis un poco las estructuras internas. Bueno, normalmente cuando vemos el tubo no vemos gran cosa. Aquí tendríamos pues de una fibra de estas que vemos aquí a la derecha, pues un detalle bastante mayor. También tengo algunas aquí de lo que sería la parte de la matriz, lo que es el parénquima, lo que rodea las fibras, donde bueno, parecen tubitos, pero luego si os fijáis pues hay un poco combinaciones de hexágonos y pentágonos, huequecitos. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Al final todo lo que hay dentro, nosotros vemos lo que es la pieza y parece que es macizo, pero realmente son todos huecos, con lo cual esto luego tiene su importancia a la hora de la humedad. Si tocamos en instrumentos de caña seca, húmeda, o se nos va secando o mojando en función del instrumento. Hay instrumentos donde se toca con caña húmeda constante, con lo cual está, vamos a decir, todo el tiempo bajo las mismas condiciones de humedad, pero por ejemplo la gaita depende, porque tienes cierta humedad y depende del día y etcétera, pues puede coger más o menos y se van rellenando nuestros huecos y las propiedades del material pues cambian. Aquí tenemos también una sección transversal a lo largo, pues los distintos tubos, y aquí algunos detalles de algunas fibras ya,
donde se pueden ver estructuras pues, bastante peculiares, como aquí que se ve como una especie de hélice, como los antiguos teléfonos, aquellos que los hayáis conocido, de lo que sería el cordón. Y luego pues también podemos ver aquí una parte de la fibra donde la pared tampoco es que sea maciza, sino que tiene huecos pues para ir un poco que vaya pasando lo que sería la savia de un lado hacia otro. En cuanto a las propiedades del material, así un poco en general, la idea es que cuanta más fibra tengamos en el material, más rigidez tenemos, y las fibras son las que más densidad aportan a lo que es el peso de la pieza en sí. Aquí tendríamos un poco, pues, lo que comentaba, mayor rigidez, pues está estudiado que mayor rigidez la conseguimos con mayor número de fibras, o sea que está relacionado con la densidad, con lo cual uno de los test que se hacen a veces pues es si gradúas la densidad del tubo, más o menos lo puedes correlacionar con lo que va a ser la rigidez que te vas a encontrar en lo que sería la cañavera. Y luego aquí tenemos también que a medida que le va entrando el agua, pues vamos perdiendo extractos. Vamos a ver ahora aquí un poco los extractos, que sería esta tabla que tenemos aquí, que serían un poco los componentes principales que tenemos en cañavera, bambú y madera. Básicamente tenemos celulosas, semicelulosas, lignina y luego extractos solubles en agua, que hay varios, pero que prácticamente en la cañavera pues son azúcares. Ya veis ahí glucosa, sacarosa y fructosa. O sea que a medida que le va entrando la humedad vamos sacando esto y vamos perdiendo lo que sería amortiguamiento en el material. Por eso también cuando se van tocando las cañas, no las que están en humedad que lo van perdiendo, pero normalmente hay una fase al principio que va cambiando el material porque está perdiendo parte de sus propiedades hasta que luego estabiliza. Bueno, y aquí ya pues por ir finalizando, unas cuantas cosas así un poco de cómo varían las propiedades en general con algunos factores. Es un material viscoelástico, así que en función, por ejemplo, de la humedad, pues vamos perdiendo rigidez. Cuanto más húmedo esté el material, más rigidez tenemos. Aquí vemos dos curvas de la misma cañavera en seco, que sería la azul que está arriba, y luego vemos que casi pierde a lo mejor un 30 o 40% de rigidez cuando la mojamos. Aquí también, cuanta más temperatura, más baja la rigidez, ¿vale? Es como las almohadas viscoelásticas, cuanto más calentito, pues más blando se vuelve el material. Tenemos también que a medida que le exigimos más, a notas más agudas, por decirlo así, en el instrumento, más frecuencia, pues más rígido se vuelve el material. Y luego también hay una influencia de la presión. A más presión, más compactamos, por decirlo así, el material y más rígido es. Con lo cual hay una combinación aquí entre humedad, rigidez y etcétera, que es lo que hace también que cuando a veces mueves los instrumentos de unos sitios a otros, aparte del propio instrumento en sí, que la madera tiene que adecuarse, lo que son las cañas también. Sobre todo aquí hay mucho problema cuando se pasa de sitios húmedos a secos, sobre todo por ejemplo cuando van payuelas que se hacen aquí a sitios como Madrid, etcétera, que suele haber muchos problemas por el cambio. Sube la temperatura, sube la presión, baja la humedad, con lo cual hay un batiburrillo ahí en la madera que al final pues, sufre un estrés que necesita la pieza pues adecuarse o ser construida en el sitio donde vas a tocar, que eso tampoco siempre es posible, o tener un poco controlados los parámetros. Bueno, pues ya por finalizar, algunas conclusiones así generales. La idea del material es que es compuesto, tiene fibras y matriz, tiene un comportamiento viscoelástico, o sea que depende de varios factores, temperatura, humedad, presión, y luego, bueno, pues una cosa así como conclusión general, pues conocer un poco el material y estas variables pues nos ayuda a ajustar las cañas y así como a su fabricación. Como líneas así de trabajo que quedan pendientes, algunas pues son un poco utópicas, no se sabe qué va a ser, como la última, pues bueno, sería recomendable pues tener un control mayor del material, sobre todo ya pensando a la hora de fabricar, ensayos que te puedan permitir un poco pues seleccionar la cañavera de lo que compras comercialmente, tratamientos que puedan ayudar a mejorar la estabilidad. O, pues bueno, siempre está ahí la gran pregunta de otros materiales sintéticos, o lo que siempre pregunta todo el mundo, bueno, con todo lo que hay, no hay nada que pueda sustituir a esto, un plástico o algo así. Bueno, hay muchas propuestas y muchas cosas, pero bien es verdad que a día de hoy yo creo que el 90 y tantos % de todos los instrumentos de caña siguen tirando de cañavera. O sea que nada, pues muchas gracias por vuestra atención.